El ingreso se debe hacer siempre, tanto ingreso como salida, dentro del pasillo al centro del salón. Muchas gracias. Buenas tardes. La Alcaldía de Medellín y la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra y Fabra les dan la bienvenida a la 9ª Fiesta del Libro y la Cultura. Solicitamos respetuosamente a candidatos a cargos de elección popular, a sus voceros y representantes, abstenerse de hacer propaganda política durante el evento. El tema de este año es leer la vida, una invitación a valorar lo cotidiano, la casa, el barrio, la ciudad. Leemos la vida en esas particularidades que nos definen y que además son los temas que permanecen en las obras de los escritores y amigos que nos visitan durante estos días. Otra vez la palabra vendrá vestida. Mi seña es esta y mi nombre es Cristian Jaramillo. Quiero contarles que me encantan mucho libros que tengan que ver con cuentos, por ejemplo el de Los Tres Cerditos, el de Caperucita Roja. También me encanta muchísimo lo que tiene que ver con teatro, con mímica. Así que espero encontrar esto pronto en la fiesta del libro, así que les invito para que vayamos y estemos allá. Medellín, todos por la vida. La actividad que tendremos a continuación hace parte de la franja Charlas de la Tarde, un espacio que hemos diseñado para conversar sobre cine, política, periodismo, ciencia, fútbol, literatura, arte y poesía. En esta oportunidad tendremos el conversatorio de Regreso del Futuro. ¿Cómo se mueven estos autores en otros siglos si tienen el ritmo del siglo XXI? ¿Cómo encaja su visión del mundo contemporáneo en épocas pasadas? Ricardo Cano Gaviria y Pablo Montoya conversan con Juan Carlos Orrego. Ricardo Cano, Medellín, 1946. Novelista, cuentista y editor colombiano radicado en España desde 1970. Cano ha sido merecedor del Premio Nacional del Libro Pedro Gómez Valderrama, 1992. A la mejor novela colombiana publicada en el quinquenio 1988-1992 por Una lección de abismo. Fundó en 1997 la editorial Ediciones Igitur en España. Es colaborador habitual de diferentes revistas y periódicos a nivel mundial. Su última obra, Cuando pase el ciego, Cuentos, fue publicada en el 2014. Actualmente reside en Montblanc, provincia de Tarragona. Pablo Montoya, Barrancabermeja, 1963. Célebre novelista y ensayista colombiano. Por su destacada trayectoria, ha sido merecedor de numerosos premios, entre ellos la beca de investigación en literatura otorgada por el Ministerio de Cultura en el 2008. Con esta, logró publicar su obra Novela histórica en Colombia, 1988-2008. Entre la pompa y el fracaso, 2010. Recientemente obtuvo el premio Rómulos Gallegos 2015 por su novela Tríptico de la infamia. Actualmente es profesor de literatura de la Universidad de Antioquia y profesor invitado de diferentes universidades dentro y fuera del país. Juan Carlos Orrego, Medellín, 1974. Antropólogo de la Universidad de Antioquia, donde se graduó también de la maestría y es doctor en literatura. Autor de La Selva cuenta, Pueblos y Relatos, Cuentos que he querido escribir, Viaje al Perú y La Isla de Gallo. Participó en Medias Tintas, Crónicas y Mentiras, publicación a 4 manos. Además, publica frecuentemente en los periódicos Universo Centro, Vivir en el Poblado y en la revista El Malpensante. Demos entonces la bienvenida a nuestros invitados. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación de la Fiesta del Libro para conversar con estos dos amigos sobre un tema que podemos resumir en la muy clásica etiqueta de la literatura histórica, porque no otra cosa es de lo cual nos ocuparemos en este rato de conversación.
me parece muy apropiado que tanto Pablo como Ricardo estén ahí sentados porque pues, su obra efectivamente los ha puesto en el esfuerzo de imaginar otras épocas, de situarse en otros siglos, como la invitación pues, del conversatorio bien lo indica. Rápidamente quiero contarles dónde son o cuáles son esas obras que yo creo particularmente que son las pruebas, digamos, de lo bien invitados que están aquí estos dos señores. Ricardo Cano ha escrito 5 novelas, varios libros de cuentos, yo tengo aquí 3 en mente, no sé cuántos deje por fuera, y algunos libros de ensayos, pero dentro de esas novelas podemos pensar en las 120 jornadas de Bouvard y Pécuchet, una novela de 1982 en que Ricardo imaginó ciertos procesos literarios que habían ocurrido en la época y en concreto en el gabinete de Flaubert. Ese tema igualmente lo desarrolló en uno de sus mejores libros, a mi juicio, un libro de relatos de 1989 que es En busca del Moloch, 3 cuentos, uno de ellos versa sobre temas del espiritismo en el siglo XIX en Colombia, y el que le da nombre al volumen particularmente muestra una conversación epistolar entre una dama neogranadina y Flaubert. Entonces aquí Ricardo hizo las veces de Flaubert, más adelante le pediremos cuentas por eso. Una novela que también creo yo de gran factura, Una lección de abismo, originalmente publicada en 1991, la reeditaron Alfaguara, en Alfaguara Colombia en el 2001 y que por una razón que nunca he entendido no ha vuelto a ser editada, pero si me equivoco, Ricardo me puede corregir. La novela ganó el premio de novela Pedro Gómez Valderrama a las novelas publicadas entre 1987 y 1992, pero por una razón, como les digo, que no entiendo, pues no, más allá de la edición del 2001, que es la segunda, no hemos tenido la fortuna de, o más bien, los que no la lograron leer, pues no han tenido esa oportunidad. Yo mismo no la pude comprar, siempre la he leído prestada de bibliotecas. Así que si hay algún editor por aquí pensando en un buen libro que merezca una nueva edición, ese es uno de ellos. En esa novela, Ricardo imagina una conversación epistolar de 2 personajes en la tercera década del siglo XX y hay una ambientación especial, digamos, que hace muy creíble ese intercambio epistolar. Bien, creo que puedo decir muchas cosas, pero yo creo que estas 2 son suficientes para que quede claro por qué está Ricardo aquí. En el caso de Pablo no pasa algo muy distinto. Basta pensar que las 4 novelas de Pablo, todas son de tema histórico. En algunos casos, digamos, hay unas épocas muy cercanas a nosotros, Los Derrotados, digamos, hay 3 personajes del siglo XX. Si bien comparten páginas con Francisco José de Caldas, lo que nos tirará 2 siglos atrás, incluso Pablo ha tenido la audacia de pensar el tiempo de Ovidio, el poeta latino que murió hace 1998 años. Entonces, pues, creo que con eso podemos entender por qué están ellos acá. Pablo, de todas maneras, en sus cuentos también ha tenido imaginación o ha tenido que verse obligado a pensar y recrear otras épocas. Los cuentos de Racia, digamos, se preocupan por asuntos de otros siglos en Europa y pensemos que en el reciente bicentenario se conoció una colección de relatos de Pablo, Adiós a los próceres, que obligaron a Pablo a pensar mucho en la posición y lo que ocurría a los próceres o antipróceres de hace 200 años. En fin, inclusive cuando no es un autor de ficción, en sus crónicas, en sus prosas poéticas, también Pablo ha sido un enamorado de la historia y de recrearla literariamente. Bien, para que ellos empiecen a hablar, que es el objetivo de este encuentro, yo quisiera entonces retomar el asunto, en el caso de Ricardo, de una lección de abismo. Luego iremos con el asunto Flaubert. Empiezo con una lección de abismo porque me parece de entrada una novela que tiene particularidades. Como les dije, es una novela epistolar, yo creo que las mejores que se han escrito en Colombia, pero tiene, digamos, un gran trabajo de investigación en el medio en que hay referencias múltiples a la cultura francesa, la literatura, la música, y la novela transcurre, digamos, en la provincia francesa, un intercambio entre 2 primos, de modo que eso obligó, sabemos, a Ricardo no solamente a investigar, digamos que eso es lo que ya se da por sentado en el trabajo del novelista. Hay un trabajo de alta sensibilidad y es que Ricardo logra
digamos en sus páginas, convencernos que estamos en el siglo XX, en la tercera década, en el lugar en que están sus personajes y que, por supuesto, no significa un logro menor. Yo quería que Ricardo empezara contándonos de cómo fue el trabajo de escribir esa novela y qué pasó en su gabinete de escritor por esos días. Sí, buenas tardes. Bueno, agradezco la asistencia y sobre todo la organización de un evento en tan buena compañía, que yo no sé si yo soy merecedor de estar aquí. Siempre, por mor de sinceridad, empiezo expresando mi sorpresa y quizá añadiendo que todavía no he encontrado la persona que venga y me explique cuál es el malentendido que se ha producido y que explica que yo en un momento dado esté aquí. Todavía espero, si está entre el público, por favor que me lo diga. Bueno, esta novela, La lección de abismo, atendiendo a la primera observación tuya de que no se encuentra, yo en un momento dado liberé los derechos de edición de esa novela porque tenía un proyecto de reeditarla con algunos retoques y algunos cambios, porque se da la circunstancia de que yo cuando reedito mis libros siempre los reviso, les cambio cosas. Yo tengo en mi casa en Montblanc, en España, donde vivo con mi mujer Rosa Lentini, aquí presente, la poeta Rosa Lentini, yo tengo todos mis escritos, tanto publicados como en proceso, los tengo clasificados en la biblioteca en grandes carpetas y entonces cuando se me ocurre alguna idea, yo inmediatamente voy a la carpeta correspondiente y meto una octavilla con esa idea expresada de la manera más sintética posible, de manera que cuando reedito un libro yo saco de allí la última versión, miro las notitas y lo corrijo, ¿no? Entonces lo que pasa con esta novela es que yo quería corregir ciertas cosas, pero ahora hemos hablado aquí con algunos editores y es muy posible que si la suerte me acompaña, que pocas veces me ha acompañado, pues volvamos a ver esta novela reeditada como yo quiero que circule próximamente. Respecto al taller literario, ¿cómo se escribió esa novela? Yo tengo en una especie de nebulosa, yo tengo algunos recuerdos. Uno de esos recuerdos es el siguiente. Yo escribí como punto de partida una correspondencia entre dos amigos y existía una especie de relato que era la correspondencia de dos amigos. En un momento dado, yo no recuerdo debido a qué circunstancias, esa correspondencia que existía en un manuscrito, literalmente, es decir, en un manuscrito hológrafo, existía de esa manera. Yo, cuando nos trasladamos al pueblo donde actualmente vivimos, tenía que hacer unos viajes en tren muy largos y yo dije, voy a aprovechar para, a partir de este manuscrito, empezar a organizar un libro ya con quizá el deseo de ser publicado. Pero yo nunca pensé en una polifonía epistolar, sino que era realmente la correspondencia de Robert y Yasmán. En un momento dado, no recuerdo cómo, apareció un segundo personaje, entonces yo dije, bueno, tengo que darle también una voz narrativa, por supuesto un punto de vista, porque en la poética de esta novela es muy importante considerar pues, que son puntos de vista, son perspectivas diferentes que se van organizando, se van añadiendo y van creando como una especie de polifonía, término que me parece muy oportuno porque yo considero que esta novela tiene una composición musical. La música está detrás también. Hubo un momento ya más avanzado en el que habían aparecido varios personajes
que era como que si estuvieran acechando la correspondencia de estos dos y quisieran meter cucharada, como se dice aquí, entre lo que ellos estaban debatiendo. Entonces apareció una jovencita que era Pierrette, metió cucharada, luego apareció una especie de prima que cuidaba a un tío al que le gustaba mucho la ópera, entonces apareció la ópera. Y yo creo que el momento de aparición de la ópera fue el momento ya definitivo de la novela, porque ya me dio la convicción de que era una especie de polifonía con ingredientes musicales. Entonces ahí en esta novela hay un poco lo que sería el leitmotiv musicalmente tratado. Están las arias de ópera, hay un aria que yo recuerdo que fue el punto culminante y que en la lectura yo siempre espero que sea como el punto culminante, que es el aria de los pescadores de perlas, el aria del tenor, que tiene que ser un tenor lírico ligero y que tenía en ese momento un gran representante en España, que era el tenor Alfredo Kraus, uno de los mejores tenores que han existido y que tuve la oportunidad de conocer, porque después de la experiencia de esta novela yo siempre quise contarle cómo la música en un momento dado puede ser el detonante de una obra literaria. Desafortunadamente, bueno, logré alguna vez estar con él y que me dedicó algunos discos de los que estaba promocionando por aquellos días, y tengo unida la experiencia de la escritura de esa novela pues a ese hecho de haberla escrito realmente en unos viajes que yo hacía en tren con un ordenador muy pequeñito, de esos primeros que aparecieron, que permitían, que eran como unos teléfonos móviles, pero que tenía un pequeño teclado, y yo aprovechaba los viajes para ir pasando, digamos, a la letra impresa lo que era un manuscrito muy confuso y que estaba pues escrito así de una manera sin mucha conciencia de un viaje que comienza y puede terminar en un sitio absolutamente diferente, que fue lo que ocurrió con esta novela. Bien, esta, digamos, gran revelación sobre el hecho de que el discurso musical sea el que le da, digamos, una entidad especial a la obra y, digamos, le hace verosímil como una obra que transcurre en esa época, también nos llevaría a pensar que la novela la pudo haber escrito Pablo Montoya, que también está obsesionado con la música, como ustedes bien lo conocen. Pero como él es un personaje lleno de otras obsesiones, yo quería preguntarle, y tranquilo que te voy a dejar descansar de Tríptico de la Infamia, sería infame seguirte preguntando sobre esa novela, deje de estar ya hasta la coronilla. Yo quiero más bien que, pues, con esta invocación, con esta provocación sobre el viaje del escritor hacia otro siglo que debe imaginar, nos hables de lo que ahora decía, de Lejos de Roma, porque es una novela especial. Digamos, Ricardo ha contado de la oportunidad que tenía de escuchar la música del siglo XIX, las óperas, cómo, digamos, en esa sensibilidad con la música él pudo, digamos, ayudarse para pensar esa época en la que están sus personajes, esos líos en que están sus personajes. Y hay un montón de cosas que, por supuesto, sirven al escritor como fuente. En el caso de Lejos de Roma, más allá de la obra de Ovidio, es obvio que las fuentes no son tan abundantes y que exigen del novelista un esfuerzo especial. ¿Qué hiciste vos? ¿Qué significó para vos imaginarte la época de Ovidio, que, como digo, murió en el 17 después de Cristo, hace casi 2000 años? ¿Qué significó para un personaje nacido en Barrancabermeja en 1963? Pero bueno, se exagera eso de Barrancabermeja. Pablo ya tiene libros legítimamente en la colección de autores antioqueños. Lo del nacimiento en Barrancabermeja es un accidente. Pablo, ¿qué significó la escritura Lejos de Roma para vos? Bueno, buenas tardes a todos. Me siento muy honrado de estar al lado de Ricardo Cano y de Juan Carlos Orrego. Evidentemente nos hemos dado cuenta en este encuentro que hemos tenido con Ricardo, que nos conocimos personalmente ahora en la fiesta, nos hemos dado cuenta que hay un montón de vasos comunicantes, ¿no? Un poco creados por eso que se llama la tradición literaria de una lengua, de un país, a pesar de las diferencias estilísticas que hay entre la escritura de Ricardo y yo, hay de todas maneras unos puentes y unos vasos comunicantes muy inquietantes, me parece a mí. La preocupación por el pasado, el interés por la música,
digamos, el deseo de ampliar los imaginarios literarios de la región o del país a otros más, entre comillas, más cosmopolitas, aunque el cosmopolitismo siempre suena un poquito pedante, pero creo que la literatura de él y yo se abraza en ese diálogo permanente que hay entre América Latina y Europa, particularmente. Entonces, me parece pues que la propuesta de la fiesta del libro de juntarnos fue muy acertada. Yo no sé tampoco a quién se le ocurrió eso, pero me parece que está bien pensado el diálogo y que haya sido, por supuesto, Juan Carlos, que conoce las dos obras con bastante pertinencia. Con respecto a Lejos de Roma, yo creo que el motor de la escritura de ese libro fue la experiencia del exilio. Eso fue lo que me llevó inicialmente como a ubicar a este personaje. Yo había vivido o viví un exilio más o menos largo en París y me sedujo mucho escribir sobre ese exilio típicamente latinoamericano, pero ese exilio ya ha sido muy tratado por la literatura y ha sido tratado de una manera tal que me dio la impresión de que yo no podía entrar en ese territorio. Lo que pasa con los latinoamericanos de mi generación y de las generaciones pasadas en un París pues más contemporáneo, digámoslo así, es el tema de novelas como Rayuela, por ejemplo, de Guía Triste para París, de Echenique, de Bryce Echenique, de muchos cuentos, de muchas novelas escritas por latinoamericanos que de pronto no son muy conocidas ni muy publicitadas. Y me parecía de algún modo que entrar en la recreación de ese exilio parisino era un poco caer también en la bohemia latinoamericana en París. Y esa bohemia me parece a mí un poco triste, me parece muy melancólica, me parece en realidad muy bohemia. Y me pareció como más pertinente buscar el modelo literario, a mi juicio, de los exiliados del mundo, o al menos del mundo occidental. Y ustedes saben que el modelo es quizás Ovidio. Entonces empecé a meterme en ese Ovidio, sobre todo en el Ovidio último, que es un Ovidio muy desconocido. Juan Carlos ha dicho que él murió en el año 17 después de Cristo. ¿Dónde encontraste ese dato? Porque yo he encontrado en otros datos que no se sabe muy bien en qué año murió, no se sabe dónde está enterrado. Es un personaje que se difuminó de algún modo en esa provincia romana. Entonces empecé a leer sus libros de poesía, no solamente los que escribió en Roma, sino los que escribió en Tomos, que es el lugar donde fue relegado. Me empecé como a hacer una idea de Roma. Inclusive me acuerdo de cuando escribí Lejos de Roma tenía un mapa que publicó National Geographic, que es un mapa como virtual de la Roma antigua, donde aparecen todas las calles, todos los monumentos, todas las casas. Me di cuenta dónde había vivido Ovidio, cómo habían sido sus paseos por la Roma, digamos, que él recrea en el arte de amar. Entonces, evidentemente esa Roma ya no existe, esa Roma existen unos guijarros, simplemente, ¿no? De esa Roma no. El Foro de Augusto es un conjunto de piedras, simplemente, ¿no? Ni siquiera hay una columna que valga la pena. Es un dechado ahí un poco melancólico y triste. Entonces, de todas maneras, el Ovidio mío vive su exilio en un lugar muy lejos de su patria, y sobre ese lugar sí pues no hay mayor información, salvo lo que él escribió en los poemas que se llaman Trísticas y Pónticas, que yo leí, que aprecié y que también discutí con Ovidio. Entonces voy a dar un dato pues para no extenderme mucho en todo este trabajo de pesquisa que hice. Evidentemente yo leí no solamente a Ovidio, sino que leí a los grandes poetas romanos que fueron sus contemporáneos. Quedé maravillado cuando descubrí las grandes cimas de la oda latina erótica, que son unos momentos verdaderamente prodigiosos. Volví a frecuentar a Virgilio, que es un poeta importantísimo. Leí, recuerdo, a Tácito, a Suetonio. Bueno, evidentemente traté de hacerme una idea de cómo pensaba el hombre romano,
¿cierto? Cómo sentía, porque si bien es cierto, el cristianismo viene mucho de Roma, el hombre romano es muy distinto al hombre cristiano, a lo que nosotros somos. La sexualidad del hombre romano fue muy distinta a la nuestra. Entonces traté pues como de impregnarme bastante de esos temas que yo introduzco, recreo a mi manera en este libro. Pero frente a la recreación de tomos, yo sí decía, bueno, ¿cómo imaginarme ese moridero con paisaje que pudo haber sido Tomos? ¿Cómo imaginarme cómo fue Tomos? Tomos está hoy en día en lo que es la desembocadura del río Danubio sobre el Mar Negro, pero en el año 0 de nuestra era era el último bastión del Imperio Romano. Evidentemente había un mausoleo, había un pequeño circo, había unas termales, los símbolos típicos de la civilización romana, pero más allá de eso, yo no sabía cómo inventarme ese villorrio que debió haber sido Tomos, ¿no? Entonces una vez yo estuve de vacaciones con Alejandra, mi esposa, en Nuquí, que es un pueblo del Chocó, y estaba caminando por esas playas solitarias, sin nadie, con ese mar gris, con ese cielo gris, con esa selva neblinosa, y estaba viviendo la experiencia del Pacífico, que es una experiencia muy distinta a la del Caribe. El mar del Pacífico es un mar completamente, no es un mar, el turista es muy distinto al turista que va al Caribe. Entonces con Alejandra arribamos un día a una playa que estaba completamente sola. De hecho, esas playas siempre estuvieron solas mientras estuvimos allí, y vimos una gran escritura, como un gran mapa en la playa que estaban haciendo pues los que escriben en las playas, que son los cangrejos. Entonces yo me encontré con esos cangrejos y dije, ¿y esto qué es? Este dibujo, ¿qué significa? Esto es un poema, pero yo no entiendo ese poema. Y finalmente, como estaba pensando cómo era que iba a empezar la escritura de Lejos de Roma, sabía que iba a escribir la historia de Ovidio, pero no sabía muy bien. Sí, sabía que le iba a dar la voz a Ovidio, que iba a ser una novela en primera persona, que yo tenía que meterme dentro de Ovidio, y Ovidio, yo debía dejar que había una simbiosis entre él y yo, pero yo no sabía cómo empezar la novela. No había escrito absolutamente nada, y cuando vi aquellos cangrejos, y sobre todo esa escritura, y cuando minutos después llegó un viento, una marea, y borró inmediatamente la escritura, yo dije, ahí está la metáfora del exilio, ahí está la metáfora de la escritura en el exilio. Escribimos para nadie, escribimos para que nadie nos lea o para que nadie nos comprenda, digámoslo así. Eso fue lo que yo pensé un poco, y llegué a la cabañita en Nuquí después de ese paseo con Alejandra y escribí el primer capítulo, el primer capítulo no del libro, porque el libro comienza en otro momento, sino el primer capítulo que escribí de la novela, y ese capítulo se llama Los cangrejos. Pablo, voy a confesarte con vergüenza que el dato de la muerte de Ovidio lo encontré en Wikipedia, ahora media hora antes de salir de la casa. Pero bueno, en fin, me atengo más a tu versión, que es que no hay ningún dato fiable. Yo encontré muchas fechas, ¿no? Habían unos que decían eso, Wikipedia, que Wikipedia a veces es excelente, ¿no? Fuente, a veces, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso con Wikipedia, pero yo confieso que yo visito Wikipedia también. Yo también. A ver, o sea que... Bien, aquí en mi hoja de pastel puse viajar a otra época y alojarse en el espíritu de otro escritor. Ricardo sí que sabe ese tema porque uno de sus cuentos, Noticias del Altozano, un cuento largo, que es una novela más bien, del libro mencionado En busca del Moloch, es un cuento muy gracioso en que se habla de un cachaco y sus amigos que invocan espíritus en unas sesiones muy particulares, y un espíritu que se presenta, al parecer es el espíritu de Víctor Hugo, por lo menos sí, Víctor Hugo les habla desde el otro mundo a través de una medium, pero luego aparece ya un fantasma en la casa que todos toman por Víctor Hugo, pero luego resulta ser el tío de una de las personajes. Pero no quería yo preguntarle por estos espíritus, cuando ponía espíritus, solamente contaba aquí para que ustedes se animen y busquen ese relato. En ese mismo libro, entonces, ahí
está dándole título a él el cuento En busca del Molot, que es una conversación, un intercambio epistolar más bien, entre una dama neogranadina, Carolina Tobar Merizalde, que está enferma de elefantiasis, muy postrada en su cama, pero logra tener un contacto con Flaubert y lo mantiene a través de cartas que él de modo muy galante y atento responde. De Flaubert se ha dicho una frase famosa, o más bien se le atribuye una frase que quién sabe si alguna vez la dijo, y es que respecto de Madame Bovary y las preguntas ingenuas de los lectores y críticos, que todos hacemos sobre quién es Madame Bovary, según se dice, o según la historia quiere recordar, Flaubert dijo, Madame Bovary, c'est moi, Madame Bovary soy yo. Monsieur Flaubert, c'est moi, ¿es usted Flaubert? Eso fue lo que sintió Ricardo cuando escribía las cartas, haciéndose pasar por Flaubert, o tomando la voz de Flaubert. ¿Qué significa no solamente recrear una época, sino la voz de un escritor? Sí, bueno, esa frase se le atribuye a Flaubert, pero en la correspondencia de Flaubert no está en ningún sitio. Esa correspondencia acaba de completarse, supongo que lo sabes, que tú eres también un afrancesado como yo. En la biblioteca de la Pléiade se han publicado todos los tomos y me parece que el último, que es el 7º o algo así, se publicó hace poco y evidentemente esa frase no aparece allí. Entonces se atribuye a lo mejor que fue en una conversación que Flaubert tenía, así como era un gran corresponsal y se escribía pues prácticamente con todos los escritores importantes del siglo XIX de su generación, salvo con algunos como Julio Verne, que yo he rastreado a ver si había alguna relación entre Julio Verne y Flaubert, porque han sido dos escritores que han tenido una gran importancia en las tonterías que he escrito. Entonces, no existe nada de Flaubert sobre Verne, ni que yo sepa nada de Verne sobre Flaubert, y no obstante eran bastante contemporáneos. Entonces, yo he sido lector de la correspondencia de Flaubert, hasta el punto de que en el primer corpus importante de la correspondencia de Flaubert que se tradujo al español fue el que yo traduje, ahora no recuerdo en qué año, que recogía todo lo que tenía que ver con el viaje a Oriente, que era el preludio también a Madame Bovary, porque si alguien se ha ocupado de Flaubert sabrá que la idea de escribir Madame Bovary la tuvo Flaubert en su viaje a Oriente. Entonces, al ser yo traductor de la obra de la correspondencia de Flaubert, yo me acostumbré un poco como a captar cuál era la inflexión estilística de sus frases. Yo me empapé bastante del estilo de Flaubert en las correspondencias, porque se da la peculiaridad de que cuando Flaubert escribe novelas cambia totalmente de estilo. En la correspondencia, digamos, pone en práctica un estilo muy fluido, muy a priorístico, un estilo directo, que a lo mejor era el mismo estilo que su contemporáneo Baudelaire criticaba y llamaba style coulant, la frase que corre, que fluye, y que tanto Baudelaire como Flaubert lo detestaban, pero Flaubert en la correspondencia yo creo que practica el style coulant. La correspondencia es un monumento literario que todo escritor, creo yo, todo escritor moderno debería conocer, por lo menos parcialmente, porque allí es donde se gesta toda una visión literaria que es, digamos, la que marca la modernidad de la novela, digamos, mirando ya también al siglo siguiente. Entonces yo tenía gran facilidad para imitar el estilo de Flaubert por esto, y en un momento dado se me ocurrió hacer como una especie de ejercicio de pastiche. Yo siempre estoy hablando de pastiche porque la mayor parte de las cosas que he escrito tienen mucho de pastiche. He llegado a la conclusión de que el pastiche es un ejercicio muy saludable con la digamos, a condición de que quien hace el pastiche sea consciente de que hace pastiche. ¿Por qué? Porque yo considero, por otro lado, que la mayor parte o gran parte de la literatura hispanoamericana que se ha escrito después del boom es en gran medida un pastiche inconsciente de autores
que han actuado como autónomos, como autómatas, escribiendo a la manera de otros, muchas veces para ganarse un público, para aprovechar un público que ya otro había conquistado. Pongo el ejemplo de García Márquez, que formó un público para un tipo de literatura y luego, como ese público exigía, digamos, pedía más literatura en ese sentido, pues entonces hubo escritores que cayeron en la trampa de escribir de esa manera para ese público, porque García Márquez no daba abasto, no podía satisfacer tanta demanda. Entonces, claro, el pastiche inconsciente lleva a ese peligro. Yo he mantenido esa conciencia. Yo creo que este texto, que yo quiero recuperar ahora, porque además tengo el proyecto muy larvario, muy nuse, de convertir esta novela, cuando se recupere y se reedite, convertirla en un guión literario, en un guión para una película, porque a mí me agradaría mucho que tanto yo como a lo mejor otro director pudiese, a partir de este relato, concebir una película que mostrase las guerras civiles de los países hispanoamericanos en el siglo XIX, uno de los cuales fue Colombia, con gran cantidad de guerras civiles, que las presentase de manera que fuesen visibles, que pudiesen interesar y pudiesen decir algo también al espectador europeo. Y en este caso tendríamos unas guerras civiles miradas desde la perspectiva de Gustave Flaubert, que era un gran corresponsal, digamos, no solo con escritores masculinos, sino que tenía debilidad por las corresponsales femeninas y sobre todo aquellas que habían pasado ya los 40 o 50 años, que le hacían unas confidencias, digamos, muy íntimas con las que él disfrutaba mucho, hasta el punto de que él confesaba que quería ser como el confesor del reverendo padre Cruchet, incluso se inventó un nombre para proponerse como confesor de estas damas que le contaban sus cuitas, y a mí se me ocurrió que perfectamente podía haber una dama neogranadina, entonces yo me inventé el personaje de Carolina Tobar Melizalde, que le cuenta la guerra civil que ya está presenciando, mientras él, atención, está escribiendo Salammbô, que es una novela también sobre la guerra. Bien, habrá mucho que decir sobre este cuento, mucho más que decir. Ricardo nos mencionó que además están mezclados con Dante, no solamente aparece aquí Flaubert, sino que también están las páginas de Dante con las que cualquier escritor está obsesionado, o cualquier persona que haya leído la Divina Comedia, y encuentran cómo entre Carolina y Flaubert, ambos se ponen de acuerdo de alguna manera en sus intercambios, de pensar que en el infierno de Dante tendría que haber un espacio para los soldados neogranadinos que están, digamos, empeñados en ese triste destino de la guerra en ese momento. Es una obra llena de referencias que pues, Ricardo, por supuesto, ha sintetizado. En el caso de Pablo, yo quería preguntarle a Pablo, y seguiré siendo fiel a lo que dije de no preguntarle nada de tríptico, por un asunto que está en Los Derrotados, novela que acabé de ver en las mesitas de la entrada. Aprovechen y cómprenla antes de que pase lo que pasa con el libro de Ricardo, que no se encuentran. Los Derrotados es una novela en que Pablo propone una historia de 4 personajes, como dije ahora, 3 de ellos son del siglo XX, un fotógrafo, un escritor y un botánico, y hay un 4º personaje que es Francisco José de Caldas. Hay un momento de la novela en que Pablo, así como Ricardo con Flaubert, Pablo, digamos, escribe por mano de Francisco José de Caldas. Más bien Pablo el narrador imagina ser Francisco José de Caldas y nos regala unas páginas de diario en que el botánico, el científico habla de las plantas, habla de la vicisitud política de ese momento del siglo XIX, y son de alguna manera, o yo lo veo así, como un equivalente de ese ejercicio interesante de Ricardo con Flaubert. Pablo lo hace con el sabio Caldas. Ustedes dirán que es más difícil. No es así, dado que el sabio también era muy buena pluma. Basta pensar en el famoso ensayo del influjo del clima sobre los seres organizados, que tiene la gracia de combinar datos puntillosos de un científico muy flemático con unos apuntes de muy buena narrativa, de muy buena literatura. Pablo, contanos de ese trabajo tuyo como el sabio Caldas, que escribe un diario por completo literario, pero que
espero yo, más de un lector tome como un diario verdadero del sabio. Yo me había enterado, investigando sobre Caldas, que él había escrito un diario que se perdió durante los fragores de la guerra, ¿no? No se sabe nada de ese diario, pero sí se conoce la correspondencia de Caldas, que es una correspondencia muy interesante que está publicada casi en su totalidad. Y a mí siempre que en la medida en que estaba pues elaborando y pensando esta novela, tenía la idea de ese diario. Hay un escritor colombiano que se llama Samuel Jaramillo, que escribió hace unos años una novela llamada Francisco Joseph de Caldas, Diario de la Luz y las Tinieblas, que es una novela que pretende, digamos, reescribir ese supuesto diario perdido. Pero lo que hace Samuel Jaramillo es que Samuel Jaramillo acude a la correspondencia. Entonces todos los datos que aparecen allí son los que uno encuentra en la correspondencia. Yo escribí un libro sobre novelas históricas colombianas y yo hablo sobre esa novela de Samuel Jaramillo y digo una cosa de pronto muy fuerte, muy injusta, porque a veces yo como crítico soy un poco incisivo. Todos los críticos son injustos, Pablo. Sí, tranquilo. digo que es mejor leer la correspondencia de Caldas que la novela de Samuel Jaramillo, en el sentido en que simplemente sentí que había una recreación muy fiel a esa correspondencia. Entonces a mí, en la medida en que yo iba elaborando Los Derrotados y le iba dando voz a ese prócer malogrado, digámoslo así, malogrado de todo punto de vista, no solamente como prócer, sino también como científico naturalista, porque Caldas es un típico caso del intelectual colombiano, ¿no? Es el primer gran fracasado, el primer gran derrotado de la historia de la ciencia en Colombia. Entonces, siempre estaba pensando en ese diario. En la novela, la forma en que se aborda la figura de Caldas es muy variopinta, en el sentido en que a veces se reflexiona sobre lo que hace Caldas, se cuenta sobre las vivencias y las peripecias de Caldas, pero también hay un momento, como tú dices, Juan Carlos, en que se le da la voz a Caldas. Entonces hay un diario, hay un capítulo que es un diario botánico, es un diario completamente dedicado a flores y a árboles, y sobre todo a mostrar cómo piensa un botánico, o cómo pudo haber pensado un botánico en cierta medida en los inicios del siglo XIX. Pero como yo soy muy amante de los anacronismos y siempre me gusta meterme en esos personajes, evidentemente, si ustedes comparan, por ejemplo, la correspondencia de Caldas con ese diario que yo escribí, sí, hay momentos en que yo robo pasajes de la correspondencia, pero creo que lo que predomina en el diario mío es una voz poética, que sin duda la tuvo Caldas. Por supuesto, Caldas fue una especie de protopoeta romántico latinoamericano, ¿no? Es como en ese ensayo que tú hablaste, ahí hay una explicación, entre comillas, muy naturalista y científica del momento sobre el territorio de la Nueva Granada, pero al mismo tiempo hay cantos, ¿no? Hay cantos a la naturaleza de típica raigambre romántica. Pero en el diario a mí sí me interesaba introducir mi propia sensibilidad, entonces yo meto ahí reflexiones, anacronismos completos. Por ejemplo, yo me acuerdo que Caldas cita a Maeterlinck, a Maurice Maeterlinck, que es un hombre que escribió a comienzos del siglo XX, que es un premio Nobel de Literatura, y que escribió un libro precioso que se llama La vida inteligente de las plantas, de las flores, que eso es uno de los grandes libros. Les recuerdo que Maeterlinck escribió 3 libros muy bellos, uno sobre las flores, otro sobre las abejas y otro sobre las hormigas, y son libros sobre todo escritos por un poeta. Entonces hay momentos en que Caldas está citando a Maeterlinck, evidentemente Caldas jamás pudo haber leído a Maeterlinck, está citando a Eugenio Montejo, por ejemplo, cuando Eugenio Montejo habla de los árboles. Entonces yo hago como una especie como de aventura, de experimento, de tal manera que ese diario resuene, digamos, actualice la voz de ese supuesto personaje que escribió un diario
que nunca conocimos. Hay algunos lectores que les ha gustado mucho ese diario, les parece como si fuera uno de los núcleos del libro, pero hay otros que les molesta esa presencia un poco repentina de la poesía naturalista en un libro que está contando la vida de unos personajes involucrados con la militancia revolucionaria en Colombia. Entonces, bueno, uno escribe los libros y los lectores son libres de opinar, sí, lo que quieran, pero yo creo que sí le aposté mucho a que ese capítulo fuese uno como de los lugares más, sí, como un núcleo, como un momento ígneo del libro. Pero todo obedece, les digo, a una confluencia entre investigación, lo que yo leí sobre Caldas, y de invención poética. Bien, esta respuesta de Pablo es clave porque veníamos conversando en el supuesto de que lo único que ocurre es que los escritores imaginan la época pasada en que quieren ambientar sus obras. Pero no hemos hablado sobre ese gesto, digamos, o gesto no, sobre el hecho inevitable que el autor lleve su época hasta esa época que quiere recrear. Por más que se haga un esfuerzo de ambientación histórico, pues de todas maneras sí hay el escritor tiene los pies en este siglo y también lo lleva allá. Ricardo Cano tiene una novela, la última novela, La Puerta del Infierno, en que dos personajes colombianos, un paisa y un bogotano, se encuentran en París, son ya medio fantasmales los dos. En mi interpretación de la novela, uno de ellos ha muerto o los dos están en trance de hacerlo. Bueno, Pablo acaba de decir que el lector es dueño de su lectura. Espero que luego Ricardo no me reprenda por esta interpretación. Pero estos personajes, entonces, estos personajes o sus fantasmas se encuentran en París y evocan un montón de experiencias que en la infancia, en Bogotá, el Uno, sobre todo ese es el personaje en que se concentra más la novela, tuvieron también en la universidad como jóvenes revolucionarios y en fin. Uno siente que el París que vive, la Europa en general que vive Ricardo Cano Gaviria, ahora mismo está presente en esas evocaciones de otros años. Puede no ser esa la novela, Ricardo, de referencia, pero contanos sobre qué crees vos, qué es lo que vos llevas tuyo, que te pertenece ahora mismo en esas novelas que tratás de ambientar en otras épocas. Ya. Bueno, yo aprovecho un poco para recalcar eso que has señalado antes, de que Pablo y yo tenemos tantas cosas en común, ¿no? Y la verdad, una de las cosas más bellas que tenemos en común es el de haber estado en París, de haber vivido en París y de haber vivido esa gran ciudad que, en mi opinión, sigue siendo una ciudad luz, haberla vivido a varios niveles, ¿no? Porque nosotros hemos podido, en épocas diferentes, aprovechar lo que París tenía de almacén de datos, ¿no? A través de las bibliotecas. Yo creo que tú, por ejemplo, pudiste ir todavía a la antigua Biblioteca Nacional, donde estuvimos hablando de eso el otro día, donde iba Walter Benjamin a extraer sus datos. Hay unas fotos, los amantes de Walter Benjamin seguramente conocerán unas fotos en las que él está inclinado sobre una mesa consultando unos ficheros. Esa foto fue tomada en el sótano de la Biblioteca Nacional de París, que cuando yo la conocí estaba exactamente igual, con los mismos ficheros, con los mismos muebles, y nosotros que somos medio fetichistas de la vida de los escritores, que hemos ido a visitar, como Álvaro Mutis, ¿no? Porque ese era otro fetichista de escritores, que hemos ido a visitar las casas donde vivieron. Supongo que tú has pasado por la casa de Balzac, que luego, bueno, la casa de Proust, fuiste a la casa... Encima de un banco, ¿tú te acuerdas? Encima de un banco, sí, pero fuiste luego al pueblecito de la Tante Leoní. Claro, por supuesto, también. Ya, pues sí, bueno, hemos hecho los mismos recorridos. Entonces, nosotros tenemos muchas cosas en común. Incluso ahora estoy viendo que también teníamos la cosa de la música. Quizá Pablo desde una perspectiva más científica, porque a lo mejor él ha podido estudiar música. Yo nunca
tuve esa oportunidad, porque mis padres eran muy pobres y no podían costear esos estudios. Pero luego yo pues me he convertido en un melómano, una especie de melómano, y siempre he tenido muy presente la música, ¿no? Entonces, yo en ese París pues viví unas experiencias muy duras, ¿no? Porque yo no tenía ningún apoyo, yo nunca he tenido apoyos universitarios ni de becas, salvo en una ocasión que me dieron una beca aquí en la Universidad de Antioquia para investigar sobre Silva. Pero digamos que todos estos viajes, todas estas aventuras, yo las he tenido que sacar adelante pues con gran dificultad, sin ningún tipo de apoyo realmente. Y en ese París, pues yo dejé como fijadas unas ciertas experiencias que yo creo no ha sido muy difícil, digamos, que yo me reencarnase en el que había sido entonces, dado que la distancia histórica entre el momento vivido y el momento en que recreaba esas cosas, esas escenas, digamos, no era una distancia histórica tan grande, aunque medida con digamos, el punto de referencia de una vida humana, pues sí que era una distancia grande, porque a lo mejor eran 30 años, que son muchos años, ¿no? No recuerdo quién era el que decía que para poder escribir, me parece que era el mismo Flaubert, a propósito de la educación sentimental, porque claro, él había vivido los episodios de la Revolución del 48 y en el momento de escribir la novela, pues en un momento dado a lo mejor pensó que todavía los tenía muy cercanos, pero me parece recordar que él dijo que 30 años eran suficientes ya para tomar una distancia histórica y una perspectiva histórica, con lo cual él podía seguir adelante en ese segundo intento de escribir la novela de la Revolución del 48, que es la Revolución Sentimental. Él había hecho un intento anterior que él consideró fracasado, sus amigos se lo tuvieron que explicar y eso le produjo un gran trastorno, pero quiero decir que yo quizá no he tenido que hacer tantos esfuerzos para reencarnarme en esa época como a lo mejor sí has tenido que hacer tú, porque en el siglo XIX colombiano, pues la verdad es que es un siglo encantador, y cuando uno se mete en las cosas, en los documentos, uno disfruta mucho. Yo lo pude hacer a propósito de Silva, tú lo has hecho a propósito de Caldas, pero digamos que yo conservo un recuerdo muy grato de esas pesquisas bibliográficas, de las cosas que uno descubre, y que a través de esos descubrimientos uno como que hace un aprendizaje y sin darse cuenta uno acaba viendo las cosas a la manera de ese siglo en que está investigando, ¿no? Uno acaba fundiéndose con el objeto de investigación, ¿eh? Entonces, yo no sé cómo se dio en ti esa experiencia. Bien, ya para abrir el micrófono a ustedes, la última pregunta entonces para Pablo. Bueno, no sin antes decir que Ricardo acaba de mencionar un libro suyo magnífico que es José Asunción Silva, Una vida en clave de sombra, que es una biografía del poeta que apareció mucho antes que la cacareada biografía de Fernando Vallejo. Y la otra biografía la de Santos Molano, por la misma época. El libro de Ricardo estuvo en el stand de Palinuro hasta el martes, pero yo llegué tarde, ya Luis me dijo que se lo habían llevado. Bien, Pablo, ahora mencionaste un anacronismo entre Caldas y Metterland, que es más o menos de un siglo, pero eso es poco con los muy audaces anacronismos que has hecho en otras novelas. En Lejos de Roma, a Ovidio le hablan de Roberto Bolaño, y en Tríptico de la Infamia, y aquí violo mi promesa, hay un capitán de barco que cita una frase de Lévi-Strauss. Pablo, además de esos anacronismos, ¿qué es lo que vos de esta época llevas a tus novelas? Bueno, las novelas mías, si quisiéramos como darles como si quisiéramos unirlas, las cuatro, yo podría decirles que lo que cuentan ellas o lo que tratan de establecer ellas es como la relación de un artista y su sociedad, digámoslo así.
Lejos de Roma es Ovidio y por supuesto la sociedad romana y el autoritarismo de Augusto. Los derrotados es Caldas y toda la represión de la reconquista española y de las guerras de la patria boba. Tríptico de la infamia es los pintores y su vínculo con la represión religiosa y la conquista de América. La sed del ojo, que es la primera de ellas, es una relación entre un fotógrafo del Segundo Imperio francés. Es que ahí estamos continuamente unidos con Ricardo Cano, ¿no? Yo escribí La sed del ojo, que es también un pequeño homenaje que yo le hago al París de Baudelaire, que es el París que también le interesa mucho a Ricardo y que es también un poco el París de Flaubert, a pesar de que Flaubert estaba viviendo pues allá en Rouen. Y en La sed del ojo hay un fotógrafo que está indagando en la desnudez humana y eso le acarrea problemas con la moral de la sociedad pues conservadora, católica de Napoleón III. Entonces yo creo que en ese sentido lo que yo transmito a esas épocas es, voy a aventurar algo, es como mi sensibilidad de disidente, mi manera de entender el mundo, que es una manera un poco rebelde, no revolucionaria, sino rebelde. O sea, es como otorgarle a esos personajes algo que es muy propio de mí, y es la creencia en el artista como representante de la disidencia y la rebeldía. Y cómo esa disidencia y esa rebeldía finalmente es el motor de las obras y de su proyección en la sociedad en que vive. Eso es lo que me ha permitido como de algún modo unirme a esos personajes o al menos sentirlos muy cerca de mí y permitir en cierta medida esa simbiosis que yo propongo entre modernidad del autor y pasado de los personajes literarios. Entonces, en ese sentido, también es que yo introduzco todos esos anacronismos. Lévi-Strauss, citado por un viajero del siglo XVI, ¿por qué no? Digámoslo así. O, por ejemplo, Ovidio leyendo a Borges, leyendo a Kafka, sí, sin decir, por supuesto, en la novela que Ovidio está leyendo a Borges, por supuesto, no va a cometer ese error ingenuo, simplemente pongo una frase sacada de algún poema o de algún cuento de Borges o de Kafka, la pongo en boca de Ovidio o en boca de un amigo de él que es un bibliotecario, un poco amparado en la idea de que en una biblioteca todo puede ocurrir, ¿no? Una biblioteca es un lugar intemporal y dos hombres hablando sobre libros en cualquier época es también una circunstancia atemporal, ¿no? Entonces, claro, yo no pongo que Ovidio está leyendo a Borges, sino que hago que el lector, sobre todo el lector que ha transitado por estos escritores, sepa inmediatamente que ese Ovidio está citando a Borges con respecto al drama que está viviendo en ese momento. Entonces, un poco como la mecánica de esos anacronismos. Además, pienso yo, y esa es otra cosa que nos une mucho con la propuesta de Ricardo, es la función del intertexto, ¿no? La función de lo que han dicho otros sobre la literatura, de lo que han pensado otros que nos han antecedido sobre la literatura, porque es que nosotros somos, repito, somos hijos de una tradición, ¿sí? Y muchas veces escribir es reescribir. Entonces yo creo que la función del intertexto también tiene pues, o apuntaría como a insertar nuestras obras en ese gran diálogo universal de lo que es la literatura. Digamos que Pablo, un personaje de La sed del ojo, menciona un tal poeta nacido en Bélgica, que sería Cortázar, en el siglo XIX, lo cual sería un anacronismo muy particular. Bien, supongo entonces que la mecánica es que en el micrófono de allí, pues los que le quieran preguntar a Pablo, sí, así Ricardo. Es. La fiesta del libro los invito a ustedes a participar con los invitados. Por cuestiones de streaming, de transmisión, vamos a hacerlo desde este punto. Tenemos a partir de este momento 15 minutos para hacer unas breves preguntas con unas respuestas de igual carácter. Bueno, buenas tardes. Quería preguntarle a Pablo
por su novela Los Derrotados, debido a que pues, en los últimos premios que ha recibido he visto como parte de las historias de su vida. Quería preguntarle si él se considera uno de los personajes de la novela, o sea, el escritor. Y también quería preguntarle a ambos cuál consideran que es la mejor novela histórica colombiana. Y también a Pablo, debido también a Los Derrotados, si él se considera un pacifista. Pacifista. Bueno, entre los personajes de Los Derrotados, bueno, hay 3 chicos del siglo XX, que ya son adultos en el XXI, que son los 3 personajes de los que hablaba Juan Carlos, el botánico, el fotógrafo y el escritor. Hay un joven allí que se llama Pedro Cadavid, que tiene muchas cosas mías, ¿no? Que es como una especie de alter ego, en cierta medida. La primera pregunta es esa, respondo la tercera para que ya respondamos la segunda. Sí, soy un pacifista convencido, no miro para nada, bueno, el siglo XIX, que es un siglo muy interesante y es un siglo que después de García Márquez prácticamente los escritores colombianos hemos vuelto pues estamos tratando de recrearlo, de visitarlo y en ese sentido ha habido un montón de novelas sobre este siglo XIX que es muy interesante. Ese siglo XIX a mí me parece completamente fragoroso, es un siglo muy guerrero y donde los militares son muy importantes. Y como yo soy antimilitarista, por eso la mirada que yo hago de Caldas en Los Derrotados es una especie de homenaje al Caldas botánico y es una crítica durísima. Y por eso el libro ha sido recibido tan fríamente por los estamentos oficiales, porque es una crítica muy fuerte al Caldas militar. En ese sentido, como soy un pacifista, yo no creo en ningún discurso militar, en ninguno, bajo ningún principio, ni en las guerras nacionalistas, ni en las regionalistas, ni en las santas, ni en las neoliberales, ni en las democráticas. No creo absolutamente en ningún tipo de guerra porque lo que yo quiero es vivir y las guerras atentan contra la vida. Y la mejor novela sobre la historia colombiana, tú me ayudas, histórica. Yo creo que es una pregunta realmente difícil de responder, ¿no? Porque primero que todo, ¿qué se considera novela histórica? Yo podría proponer que una novela histórica colombiana, por ejemplo, es La María, porque La María es una obra en la que uno puede, o a partir de la cual uno puede reconstruir muchas cosas de la vida colombiana, de las costumbres, de la microhistoria de las grandes familias colombianas. Y yo considero que solo basta que una novela sirva para reconstruir la microhistoria como para que ya tenga un nivel que permite que pueda ser considerada una novela histórica. Incluso yo tengo a veces mucho miedo de las novelas que son presentadas como históricas, porque suelen ser, por lo menos que yo recuerde, en Colombia no existen grandes modelos. Yo considero que una novela histórica europea, por ejemplo, lo acabo de mencionar, es la de Educación Sentimental de Flaubert, que reconstruye una revolución desde el punto de vista de unos jóvenes que la vivieron y que tenían unos ideales románticos, en fin, que hay como una historia no solo de los hechos políticos, sino también de las ideologías y de los ideales que acompañaban o que habitaban en las mentes de quienes vivieron esa revolución. En un criterio más amplio de novela histórica, yo considero, por ejemplo, pues que sí, se podría pensar que El Tríptico de la Infamia es una gran novela histórica colombiana y que además ha roto criterios, porque a lo mejor muchos profesores que me pudieran estar escuchando en este momento se quedarían muy perplejos
porque pondrían una objeción a esta propuesta mía. Dice, pero claro, me dirían, es una novela que no transcurre en Colombia. A ver, estamos ante un tema muy concreto, es decir, una novela histórica parece que tenga un compromiso con la historia de un país. Y como nosotros todavía estamos en una etapa arqueológica de la historia del ser humano, ese animal vertebrado que en un momento dado echó a caminar cuando se bajó de un árbol, nosotros pensamos que estamos muy evolucionados, pero yo pienso que todavía estamos muy retrasados porque todavía juzgamos muchas cosas en función de la nacionalidad. Y si no recuerdo mal, una de las personas que hablaba de que sentirse de un país o sentirse de una nación era como practicar un arcaísmo, era, por ejemplo, Gustave Flaubert. Entonces yo creo que si nos olvidamos de ciertas cosas, de nacionalidad, de historias patrias o de historias referidas a una nación, porque, por ejemplo, Colombia como nación yo creo que se diluye cada vez más en el contexto de las naciones hispanoamericanas y en muchas ocasiones yo preferiría hablar de Hispanoamérica o de Suramérica, porque ya hay tantas cosas en común en estos países que prácticamente cada vez más se parecen, incrementan sus parecidos, cada vez más es como si estuviéramos hablando de una nación que se está anunciando que es los Estados Unidos de Sudamérica, por poner un ejemplo. Entonces, estamos en un mundo globalizado que tiende a que desaparezcan esos distintivos. Y en ese sentido, yo pues propondría que una gran novela histórica es El tríptico de la infamia, ¿no? No has podido evitar que se hablase. Bueno, agradecemos a todos entonces su compañía. Gracias. Bueno, le agradecemos también a nuestros invitados. Si de pronto quieren compartir unas palabras más con ellos, vamos a hacerlo en la parte de afuera, porque